Iñaki, hola, hola, ¿cómo están? Hola, Ro, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, espero que estén muy bien. Acá, ya con ganas de venir a compartir, hermosa. Qué lindo que estén acá en un momento muy especial, ahí donde hay todo un movimiento energético, todo un cielo dado para mirar un poquito en más profundidad esto que vamos a estar compartiendo hoy. Hola, Andre. Hola, hola. Qué lindo que estén. Bueno. Hola, hola, hola. Gracias por estar, gracias por compartir. Qué lindo. Por resonar. Y bueno, acá, como estaba diciendo, estamos en un momento energético, en una transición, en donde es momento de comenzar a tomar la soberanía de nuestra vida, a entender un poquito cosas que están mucho más allá del cotidiano para muchos, y poder alinearnos y aprovechar este momento, ¿sí? Porque para quien se anime, está todo dado, para quien se anime a ver más allá de sus creencias, para quien se anime a trascender sus miedos, sus limitaciones, y a poder accionar y ir conectando con su anhelo del alma, ¿sí? Está todo disponible. Entonces, poner un poquito de luz en estos temas que quizás generen ese impedimento, como es el no tener la conciencia del poder de nuestros pensamientos, el no tener la conciencia de que somos causa de nuestra realidad, ¿sí? Hola, Caro, hola, Yoga, buenas tardes para todos, para todas, gracias por estar, qué lindo. Así que bueno, ir entendiendo el poder que tiene nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro accionar, la coherencia, y poder armonizar y alinear esos factores en nuestra vida, y también comprender que muchas de las cosas que transitamos en nuestro día a día son por esta incoherencia en la que habitamos, ¿sí? Generalmente tomamos el hablar por hablar, sin entender que eso está causando y generando una realidad, ¿sí? Entonces vamos a ir comprendiendo un poquito esto para poder usarlo a nuestro favor, ¿sí? Entender que tenemos ese gran poder, esa gran capacidad de co-crear, de transformar nuestra vida, que no necesitamos mucho más que ser conscientes, que estar en autoobservación, en escucha, en presencia, para poder ir notando y observando dónde estoy en incoherencia, dónde estoy queriendo una cosa, haciendo otra, diciendo otra, ¿sí? Y ahí es donde estoy generando todo ese caos ahí afuera, ¿sí? Entonces, ir entendiendo que esto muchas veces se lo asoció como misticismo, y en realidad es mucho más allá de eso, ¿sí?
somos energía, somos frecuencia, somos vibración y los pensamientos no dejan de tener vibración, ¿sí? Justamente. Entonces hay que ser cuidadosos con ellos y primeramente entender que hay muchas personas que al día de hoy ni siquiera notan ni observan sus pensamientos, ¿sí? Entonces, como primera medida vamos a ir entendiendo que no somos lo que pensamos, ¿sí? Nos identificamos con los pensamientos, mas no somos lo que pensamos, somos la conciencia que observa esos pensamientos. Los pensamientos son ideas, ¿sí? Y simplemente nosotros lo que hacemos es identificarnos, darle un significado, un punto de vista, una interpretación propia, ¿sí? Entonces lo que va generando eso en nosotros es una manera de ver, ¿sí? Cada persona tiene una manera de ver única y va a ser según ese punto de vista, según eso que observó, como lo interpretó, ¿sí? Y en base a eso, ¿sí? También vamos generando determinadas creencias, ¿sí? Las creencias no dejan de ser una idea a la cual nosotros le dimos poder, ¿sí? Como lo dice la palabra, creo en eso, ¿sí? Y al creer en eso le estoy dando forma, le estoy dando una manifestación. Todo aquello en lo que creo lo voy a ver manifestado en mi vida. Entonces es importante entender, primeramente, que para poder cambiar la realidad y llevarla hacia la vida que deseo o hacia el objetivo, meta que estoy anhelando, ¿sí? Lo primero que tengo que observar es qué estoy pensando, qué estoy creyendo acerca de eso. Nos autoboicoteamos constantemente, ¿sí? De hecho, solemos querer algo y después al instante dudar de eso, ¿sí? Por ejemplo, hacemos una intención de corazón alineada con nuestro deseo, con nuestro sentir, y a los 2 segundos estamos dudando si va a ser posible, ¿sí? Si eso va a ser realidad, y ya automáticamente lo que estoy ahí es viviendo una incoherencia, y lo que estoy creando justamente es una incoherencia. Entonces, si yo estoy pensando y anhelando una cosa, ¿sí? También tengo que direccionar todo mi accionar desde mi palabra y mis acciones conforme a eso y confiar en eso. Entonces ahí es la manera en donde yo puedo lograr alinear, ¿sí? Y crear esa realidad que quiero, ¿sí? Entonces es importante, para ir un poquito más atrás, entender que tenemos mucha información en nuestra mente inconsciente, ¿sí? Dentro de ese inconsciente, antes de nacer, sí, ya hay algo que nosotros traemos que es un proyecto sentido, ¿sí? Que es una información, que es el proyecto que tienen básicamente nuestros padres con nosotros o para nosotros. Cómo vinimos, si fuimos deseados, no fuimos deseados, en qué contexto, a qué vinimos. Por ejemplo, existen personas que, no sé, vienen parejas y traen un hijo al mundo para unirse, para reparar la pareja, para darse otra oportunidad. Bueno, todo eso ya tiene algo que va a estar marcando en nosotros una parte de una programación. Nuestro ADN, nuestra información genética, lo que ya traemos como contenido de ese linaje familiar, como todo lo que fuimos incorporando y aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Desde el momento de gestación, ¿sí? Todo lo que fuimos guardando en ese inconsciente, de lo que fue vivenciando mamá en esa gestación, cómo lo vivió, los miedos que tuvo, las cosas que acontecieron. Todo eso va a ir generando una información que queda guardada en nuestro inconsciente. El momento del parto, cómo fue ese parto, y la primera etapa de nuestra vida, que es de los 0 a los 12 años, ¿sí? Donde vamos ahí como esponjitas absorbiendo la mayor parte de nuestras creencias. Entonces, gran parte de lo que nosotros creemos de cómo tiene que ser la vida, ¿sí? Es algo que fuimos viendo, copiando e incorporando, ¿sí? Y de ahí en adelante sumemos el contexto, entorno donde nacimos, ¿sí? No es lo mismo nacer en Argentina y tener... hola mami hermosa, qué linda que estés acá. No es lo mismo nacer en Argentina que
que de repente que tenemos una manera de vivir y con nuestras culturas, ¿sí? Como nacer en la India, por ejemplo, ¿sí? En donde lo que estamos ahí incorporando es otra manera de vivir, ¿sí? Otras creencias y otras culturas. Entonces, el entorno social, cultural, político, económico, que nosotros incorporamos desde el lugar mismo donde nacimos y el entorno donde nos fuimos vinculando, todo eso también va a generar en nosotros una creencia de cómo es vivir, de cómo es la vida, de cómo deben ser las cosas, ¿sí? Entonces, de repente vamos como respondiendo a ese sistema y a esas formas, ¿sí? Como por ejemplo las modas, de repente, bueno, todo el mundo ahora usa este estilo de ropa porque de repente apareció que eso es lo que se tiene que usar ahora y todos vamos como siguiendo una vertiente, una moda, una creencia, ¿sí? Entonces en eso nos vamos perdiendo porque empezamos a delegar el poder afuera, empezamos a esperar a que nos digan básicamente, y esto perdón si alguien se ofende, pero es así, cómo debemos vivir o cómo debemos comportarnos según las cuestiones que nos van imponiendo, desde inclusive cómo es un cuerpo ahora lindo, ¿sí? En otros momentos atrás, por ejemplo, una modelo que desfilaba en una pasarela era rellenita, ahora una modelo que desfila en una pasarela tiene que tener esta contextura física y así todo el tiempo vamos moviéndonos en esas cuestiones en donde nosotros vamos viendo que eso debe ser de una determinada o cual manera, ¿sí? Entonces ahí nosotros nos vamos como desconectando de lo que es real. Entonces, una creencia, para que quede bien claro, es algo en lo que creo, siempre algo, una idea a lo que yo le di poder, ¿sí? Y lo incorporé y me identifiqué desde el contexto social, ¿sí? Desde el contexto familiar y desde todo ese entorno en donde yo fui incorporando ese tipo de información, ¿sí? Fui tomando y me fui identificando, ¿sí? Hay cosas que rechacé, hay cosas que incorporé, hay cosas que dije, bueno, con esto me identifico. En ese identificarme y apropiarme de ese tipo de creencias también comentarios como yo soy así, yo no sirvo para esto, no, a mí no tengo paciencia, no esto, de repente es como que vamos todo el tiempo, ¿sí? Poniendo en nosotros una autolimitación constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos identificando y nos estamos apropiando y sintiéndonos parte de eso, ¿sí? Entonces es importante ir comprendiendo que todo ese tipo de creencias que nosotros vamos teniendo, de lo que fuimos incorporando, de un entorno, de lo que nos fueron enseñando, de lo que fuimos justamente aprendiendo, es gran parte de las cosas que nos están desconectando de ese poder que tenemos, de realmente decidir, elegir y hacer, ¿sí? Aquello que deseamos y aquello que anhelamos, ¿sí? Conforme queremos, ¿sí? Tenemos ese poder de co-crear constantemente, lo estamos haciendo todo el tiempo, solo que no somos conscientes de eso, ¿sí? Entonces es importante que tenemos un montón de información de la cual hay que vaciarse y este es el momento ideal para empezar a poder tomar esto y empezar a vaciarme de todo aquello principalmente que me limite, ¿sí? Porque si vamos al caso, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Siempre cambiar una creencia va a ser cambiarla por otra, pero bueno, al menos esa otra va a ser una creencia que no sea limitante y que sea potenciadora, y esa es la idea, poder empezar a ir comprendiendo que tenemos la capacidad todo el tiempo de direccionar y de elegir cómo queremos vivir, ¿sí? Y todo empieza por entender que me tengo que vaciar de lo que yo ya tengo como punto de vista, lo que yo ya tengo como esto es así, ¿sí? Y empezar a cuestionar esas cosas que son justamente nuestros propios límites que nos hemos autoimpuesto, ¿sí? Desde cuestiones que bueno, fuimos repitiendo, patrones inconscientes, aprendidos, como aquellos que hemos ido incorporando
en el día a día, ¿sí? De todo lo que vamos absorbiendo, ¿sí? Porque esto es constante, ¿sí? No solamente es en esa primera etapa, sino que también es, no sé, miro un noticiero y de repente a la mañana estoy mirando y observo una noticia y ya me empieza a generar miedo y bueno, y ya me quedo con eso ahí y ya estoy, uy, ahora qué va a pasar con la economía y qué va a pasar con mi negocio y qué va a pasar, ¿sí? Y empiezo a entrar en una rueda de pensamientos creyendo inocentemente que no estoy generando nada y todo eso está generando un contexto y está generando una realidad ahí afuera, ¿sí? Entonces es importante que todo lo que pienso no es gratis, todo lo que digo no es gratis, sino que hay que entender que está generando una realidad, ¿sí? Constantemente. Entonces es importante observar esos pensamientos, empezar a cuidar esos pensamientos y empezar a estar en escucha de eso, ¿sí? Para también tener la capacidad de poder cancelarlos, de poder direccionar la mente hacia otro lugar, ¿sí? Entonces esto claramente que empieza por tomar conciencia, empieza por responsabilizarse y después es un entrenamiento, ¿sí? A la mente hay que entrenarla. A la mente hay que direccionarla, a la mente hay que enfocarla, ¿sí? Entonces, todas esas creencias que van surgiendo, ¿sí? También es importante comprender que gran parte de la memoria inconsciente que tenemos guardada, ¿sí? Es una memoria emotiva de alto impacto emocional o traumática, ¿sí? La mente lo que va haciendo por un programa de supervivencia que tenemos activo, ¿sí? Es ir guardando ahí en ese archivo, ¿sí? Gran parte de lo que está ahí son memorias emotivas de alto impacto emocional o traumática. ¿Para qué? Para protegernos. Entonces, todo el tiempo que esté conectando con alguna emoción, ¿sí? Una situación que me despierte una emoción similar, automáticamente se activa esa memoria inconsciente. Y esto es importante también entenderlo. Como por ejemplo, cuando de repente quiero hacer algo nuevo y me da miedo, ¿sí? El miedo, ¿sí? Es el guardián del sistema de creencias. El miedo siempre aparece cuando estoy a punto de trascender un límite mental, ¿sí? Porque el miedo es quien se encarga de proteger esas creencias que están ahí detrás. Simplemente aparece el miedo, ¿sí? Como una alarma, como una manera de protegernos, ¿sí? La mente siempre, la mente inconsciente, lo único que le interesa es garantizar nuestra supervivencia. Entonces todo lo que aparezca desde ahí, que yo quiera trascender o hacer algo distinto, es muy normal, ¿sí? Es muy normal que aparezca el miedo. Y yo siempre digo, el miedo es el mapa, ¿sí? Ahí, donde hay miedo te está señalando que es por ahí, que ahí hay que trascender, que ahí hay que ir más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está poniendo en evidencia, ¿sí? Algo, ¿sí? Que me está dando dos oportunidades maravillosas. Primeramente, autosuperarme, ¿sí? Lograr desarrollar en mí una confianza, entender que eso que aparece es algo del pasado, ¿sí? Que simplemente lo estoy actualizando a la hora de volver a sentir esa emoción y ese miedo, a trascender eso que hay más allá, ¿sí? Entonces, de repente, en vez de quedarme en la parálisis de ese miedo, es ir a observarlo, sentirlo, no rechazarlo, ¿sí? Abrir, darle la bienvenida y permitirte mirar qué hay más allá, en donde vas a ir descubriendo, ¿sí? Que simplemente es algo, ¿sí? Que está ahí para señalarte hacia dónde te tenés que ir dirigiendo, ¿sí? Eso te va a dar una guía súper importante, es como un mapa, ¿sí? Es ese mapa que aparece para que yo vaya siguiendo el camino, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros nos quedamos muy paralizados con esa emoción, ¿sí? Nos quedamos ahí, nos quedamos como, no sé, voy a esperar a ver que la cosa esté mejor, que mejore el país para poder ya hacer ese emprendimiento que tengo ganas. Hola André, hola a todos los que se han unido, gracias por estar. Voy a buscar
el contexto ideal o seguro o estable para poder hacer lo que sienta. Y bueno, todo eso es miedo, ¿no? Claramente el miedo siempre se va a vestir de excusas, ¿sí? Se va a dibujar de preocupaciones, ¿sí? Y nos va a ir como siempre llevando a un contexto para que nos quedemos ahí y no avancemos, ¿sí? Y justamente es todo lo contrario, es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, ¿sí? Lo opuesto al miedo es el amor, o sea, como no conocemos aún lo que es el amor como tal, como energía esencial que somos, la manera de descubrir y de conectar con ese amor es ir trascendiendo ese miedo, porque detrás del miedo siempre está el amor que somos. Entonces, en un punto, para no irme de contexto y poder ir más de lleno a la capacidad que tenemos de co-crear realidades, ¿sí? Esto mismo, ¿no? La imaginación. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, preocupados, ¿sí? Estamos preocupándonos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estoy tratando de ocuparme de algo que no está sucediendo aún, ¿sí? Y en ese contexto, en esa situación, en ese momento en donde yo estoy pensando en todos los posibles resultados o cuestiones que me están generando esas preocupaciones, por ejemplo, uy no, mira si me voy, me arriesgo, invierto en esto y de repente ¿sí? Aumentan las cosas y no voy a poder pagarlo y empezamos a entrar como en esa imaginación de todos esos posibles resultados. Bueno, ahí justamente es donde nosotros estamos sin darnos cuenta creando realidad, ¿sí? Esa capacidad que tenemos de crear es a través de nuestra imaginación, ¿sí? Cada vez que yo estoy imaginando, ¿sí? Estoy pensando y estoy imaginando, estoy creando, ¿sí? Entonces esto, entenderlo para usarlo a nuestro favor, ¿sí? Entender que tenemos la capacidad justamente de esa herramienta que es la imaginación, poder crear esa realidad que yo deseo y dejar de crear realidades que no deseo, ¿sí? Hay una tendencia que tenemos a la queja, hay una tendencia que tenemos a enfocarnos en lo que no queremos, a estar todo el tiempo dándole vueltas y todo el tiempo anclados a aquello que no, ¿sí? Y justamente a eso que le estoy dando tanta fuerza, tanto poder, justamente es eso lo que estoy creándome como realidad, atrayendo a mi vida, magnetizando a mi vida, ¿sí? Si estoy en la carencia y todo el tiempo quejándome, lo que estoy atrayendo a mi vida es más situaciones de carencia para poder estar acorde a eso que estoy vibrando y magnetizando, ¿sí? Entonces, utilizando esto a nuestro favor, ¿sí? Enfocarnos primeramente en qué quiero, ¿sí? Dirigir esa atención ya a lo que realmente quiero, ¿sí? Más no dudar, quiero, ¿sí? Lo imagino, lo agradezco, conecto con la emotividad, ¿sí? Siento que eso llega a mi vida, no dudo, ¿sí? Y observo el resultado, ¿sí? El cómo, ¿sí? No lo vamos a definir nosotros, más eso es lo que vamos a ver manifestado, ¿sí? Esto es súper importante. No tomamos conciencia de que eso de estar todo el día quejándonos, eso de estar mirando siempre lo que me falta, de no poder agradecer, de no poder conectar con lo que tengo, de estar todo el tiempo viviendo en nuestra mente, ¿sí? Todo el tiempo enfocados en cuestiones
que no están sucediendo, dejando que la vida que está siendo en el instante presente no la podamos ni siquiera contemplar ni observar. Realmente es necesario que empecemos a tomar conciencia de que todo eso no solamente está generando una realidad. Cada vez que estoy pensando, según qué sea lo que estoy pensando, además de crear una realidad, también está afectando a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos pensamientos, ¿sí?, se activa todo nuestro sistema nervioso, se emite una señal, ¿sí?, y conforme eso, ¿sí?, se va generando o se va activando el sistema nervioso parasimpático o simpático. ¿Qué quiero decir? Que a veces nosotros estamos tranquilos, parecer, ¿sí?, tomando un mate, relajados, pero estamos pensando y todo el tiempo lo que estamos haciendo, según qué tipo de pensamientos, generando, ¿sí?, en momentos en donde se está elevando nuestro nivel de estrés, con lo cual eso después genera cosas en nuestro cuerpo, ¿sí?, desde estados de ansiedad, desde estados de angustia, desde insomnio, enfermedades físicas, ¿sí? Si bien no me voy a entrar a ese tema hoy, más sí entender que como pienso, ¿sí?, también va a determinar cómo me voy a sentir, ¿sí? Cada pensamiento, ¿sí?, activa una emoción, ¿sí?, y eso conforme, por ende, un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, ese estado de ánimo está emanando también una frecuencia, y esa frecuencia claramente está atrayendo una realidad a mi vida, ¿sí?, que es esa misma que estoy creando. Entonces a veces nosotros no somos conscientes, no dimensionamos lo que estamos generando, ¿sí? Cada vez que yo estoy trayendo un recuerdo a mi mente, si yo puedo observar en presencia y contemplar que es un recuerdo, que es una idea, que no está sucediendo ahora, puedo inclusive elegir no identificarme con eso, puedo inclusive elegir cambiar mi percepción con respecto de eso, ¿sí? Es algo que solo lo podemos lograr cuando empezamos a observar nuestros pensamientos, a cuestionar nuestros pensamientos, a responsabilizarnos de ellos, ¿sí? Entonces es algo que es parte de lo que vamos a tener que ir incorporando, vamos a tener que ir aprendiendo, ¿sí?, ya a esta altura, para poder tomar la soberanía de nuestra vida y direccionar, ¿sí?, hacia donde queremos. Cuando yo fui descubriendo todo esto, que en un principio fue en realidad sin saber, fui como cuestionándome siempre cosas no creía que la vida era esto que me contaban, no me agradaba la idea de que todo sea igual para todos, de que había que ir a la escuela, terminar la facultad, casarse, tener una casa, un hijo. Sentía que no podía hacer eso simplemente la vida, y en ese empezar a cuestionarme, empecé a observar inclusive en mi propia vida, sin siquiera haber, digamos, todavía tomado conciencia y dimensión de esto, cuando de repente me daba cuenta de que yo antes, cuando vivía en mi pueblito, ¿sí?, que todavía no había salido de ahí, tenía una idea de la vida. Mi vida era eso que yo había aprendido. Y cuando me fui a estudiar, de repente me fui de mi pueblo, salí y empecé a darme cuenta que, bueno, que había otras cosas, ¿sí?, que en una ciudad se podían hacer otras actividades, empecé a descubrir otra música, empecé a tratarme con otra gente, a conocer otras experiencias. Entonces como que dije, wow, hay otras cosas. Empecé y volví a mi pueblo, y una amiga de la
la vida, que del jardín, siempre me decía, estás cambiada, pero si antes te gustaba tal música, ¿y cómo puede ser? Y ahora que no, pero es que ahora descubrí otra cosa, le decía yo. Y ella no me entendía, y como que decía, qué raro, ¿viste? Que como, ay, ahora que te fuiste cambiaste, pero en realidad no era que yo había descartado lo que yo había aprendido o de dónde venía, simplemente iba abriendo mi campo de percepción, entendiendo que había más cosas por vivir. Y eso fue una llamita que se encendió en mí y que ahí fue cada vez más grande esa búsqueda, ¿sí? Y el mayor camino en donde pude realmente poner en práctica todo esto fue cuando me lancé a viajar, porque también empecé a descubrir que había personas que vivían de otra manera y que vivían viajando, y cómo se podía vivir así, ¿sí? Y cómo se podía realmente vivir de esa manera. Era completamente para mí, o sea, lo veía que había gente que lo estaba haciendo y por eso me motivaba a decir, ok, si ellos lo hacen, yo también voy a poder. Tenía mucho miedo, ¿sí? Mas sin embargo fue y decir, sí, voy a ver. Total, qué mal, ¿qué puedo perder? Si no, me vuelvo, ¿sí? Y de repente empecé a viajar en donde no tenía un trabajo fijo, en donde no tenía dinero, en donde no tenía, ni sabía a dónde iba a ir, porque no conocía ninguna de las ciudades donde llegaba, no conocía ninguno de los lugares en donde estaba. Era todo algo que yo anhelaba, deseaba, más después de estar ahí, hacerlo sola, fue una etapa donde dije, wow, este viaje no era un viaje de paseo, era un viaje de un aprendizaje muy valioso para mi vida, porque trascendí ahí gran parte de las creencias que tenía, y ahí pude corroborar esto que yo ahora les comparto y que siento desde acá, más allá de la teoría, más allá que está completamente demostrado, ¿sí? Que después les voy a dejar ahí enlaces para que ustedes puedan profundizar de todo esto, ¿sí? Está demostrado, ¿sí? Científicamente, aunque no sea algo que me interese, porque la ciencia también cambia y avanza constantemente, ¿sí? Todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas. En sí, lo que les quiero contar es que si esto no lo hubiese vivido, ¿sí? No lo podría realmente transmitir desde el corazón, porque realmente profundizar en esto a mí me llevó a descubrir un montón de cosas, y al poder entender esa soberanía que tenemos y que somos infinitos, porque al día de hoy sigo aprendiendo, porque al día de hoy sigo realmente cambiando, desafiando mi sistema de creencias constantemente, ¿sí? Desafiando esos miedos, desafiando todo lo que va apareciendo. Pero realmente ahí yo descubrí, ¿sí? Que esto, si yo me enfocaba, mientras yo estaba viajando, si yo me enfocaba y decía, era mi ley, quiero trabajar más, que sea poco tiempo, ganar lo necesario para mi día y disfrutar, conocer. Y así era. 15 minutos me iba a la puerta de una escuelita a vender pulseritas, vendía 40, 50 pulseritas, volvía contenta. Y yo veía que por ahí los artesanos estaban todo el día, de la mañana a la noche, sentados ahí, y yo nada, iba hacia eso, porque eso era mi objetivo, ¿sí? Y cuando yo hacía esa unión de decir, ok, quiero esto, confío en esto, y así se daba, todo se iba dando, ¿sí? Todo se iba dando conforme yo lo enfocaba, ¿sí? Entonces ahí empecé a descubrir que yo era la que determinaba cómo iba a ser mi viaje, yo era la que determinaba cómo se iban a dar las cosas. Cuando yo, recuerdo, no vendía, ¿sí? También observaba qué pasó, qué hice, y no tenía ganas, y no me respeté. Si yo no tenía ganas, ¿para qué fui? ¿Sí? Y automáticamente aprendí que solo tenía que ir cuando sentía hacerlo. Y son cosas que solo te lo va dando la experiencia, pero lo que es clave ir entendiendo es que es importante vivir en coherencia,
¿sí? Entonces todo se iba dando cuando yo realmente estaba alineada entre lo que sentía, hacía y decía, ¿sí? Y se hacía, ¿sí? Realidad. Y así siempre llegué a lugares buenos, siempre conocí personas hermosas como Flor, que estás ahí, mi vida, como vos que estás ahí también lo experimentaste, la magia, ¿sí? De eso, de confiar, vivía el día a día, ¿sí? Realmente no tenía nada, no tenía ninguna certeza de nada y me encantó no tenerla, justamente es lo que me enseñó a confiar, como tantas cosas que fui aprendiendo, pero principalmente a entender esto que todavía en ese momento no la tenía de concepto, no la tenía estudiada, ¿sí? La tocaba de oído, pero no la fui poniendo en práctica. Entonces son cosas que se fueron dando previamente a que después yo empezara a profundizar en esto y a realmente entender el funcionamiento de la mente y cómo nosotros podemos inclusive generarnos una enfermedad, ¿sí? Realmente es importante, esto, por ejemplo, hay algo que me encanta, que es el efecto placebo, que esto es algo de lo que demostró la ciencia, que donde se experimentaban con personas y les daban a un grupo de personas que estaban padeciendo un síntoma, les daban antibióticos, y a otro grupo de personas que estaban padeciendo un síntoma les daban una pastilla simulando que era un antibiótico, pero no era antibiótico. Y esas personas se curaban y no estaban tomando ninguna medicina. Y eso terminó siendo una de las verificaciones de cómo ese pensamiento de creer que estaban tomando el medicamento que les iba a dar les iba a proporcionar la cura, ¿sí? Los curó. O sea, su pensamiento, lo que creyeron que eso que estaban tomando era un medicamento y se curaron y no era un medicamento. Y así hay un montón, y va a haber muchos más, porque en este momento se está avanzando muchísimo en todo esto, y entonces está bueno que lo podamos utilizar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, habla de aquello que quieras, ¿sí? Pensá en aquello que quieras, ¿sí? Y que eso esté alineado con tu deseo más puro del corazón, y en lo posible que sea para el bien mayor, ¿sí? Hay algo que en este caminar, que también fue muy coincidente, cuando comencé a estudiar el profesorado de yoga y ver en profundidad su filosofía, descubrí que ellos enseñaban justamente esto mismo, ¿no? Que todo el diseño de la práctica de yoga era un entrenamiento mental para poder desprogramarnos de esos pensamientos, para poder volver a desarrollar la atención sostenida, para poder ser el observador de la situación sin involucrarse. Yo decía, wow, claro, todo el tiempo fue un entrenamiento y un diseño perfecto para trascender esa mente, para poder entender que no nos debemos identificar con lo que pensamos, porque no somos lo que pensamos, justamente. Entonces, eso, y que lo que en realidad hay detrás de ese pensamiento es una conciencia que opera a través de nosotros, ¿sí? Entonces, en el momento que logramos entender esto, ¿sí? Salir y lo empecé a practicar y a llevar esta práctica a mi vida, en donde yo al principio pensaba que no pensaba, y en realidad no era que no pensaba, no escuchaba mi mente, estaba todo el día pensando. Y cuando empecé a hacer un poco de silencio y prácticas meditativas me di cuenta y me empecé a aturdir, y lo primero que dije, ay, me voy a enloquecer, porque empecé a escuchar y no podía parar de escuchar a mi mente, y ahí empecé a aprender a dirigir mis pensamientos y luego entender la profundidad y el caos que yo estaba generando a través de todos esos pensamientos, sin dirección, sin objetivo, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que ir entendiendo es
los pensamientos, ¿sí? Tengo que primeramente observar y descartar todo aquello que no me es funcional, vaciarme de esos pensamientos, cuestionarlos todo el tiempo, sacarlos, ¿sí? Y enfocar en aquello que quiero, ¿sí? Enfocar mi mente, ¿sí? Y no solamente desde ese lugar, sino también enfocar y hablo de lo que quiero, ¿sí? Todo el tiempo que lo que salga de tu boca sea aquello que quieras, que lo que sea que salga de tu boca esté en coherencia con eso que querés, con esa persona que querés ser, habitar eso, ser eso, es lo que te va a dar justamente esa dirección. Entonces, si vos realmente querés cambiar tu situación económica, deja de quejarte y empezá a enfocarte en cómo querés estar y automáticamente abrirte a la solución. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución y automáticamente tu mente va a buscar la solución, porque a la mente la tengo que dirigir yo, ¿sí? Donde yo la enfoco, ahí, ¿sí? Otra cosa que es lindo saber, que también está esto ahí se pudo observar, digamos, es que cada vez que nosotros estamos pensando, se activan determinados focos en el cerebro de la escucha, o sea, que nuestro cerebro escucha. Más allá de que yo no esté hablando, estoy pensando, el cerebro está escuchando, ¿sí? Entonces hay que entender que el cerebro es un órgano que simplemente recibe nuestra dirección y nuestra orden. Entonces, si yo eso que estoy pensando, ¿sí? Está siendo escuchado, ¿sí? Y está siendo como una orden. Esto es como ir a un restaurante a comer, es tan simple como eso. Si yo voy a comer a un restaurante, ¿qué voy a hacer? Y le voy a pedir al mozo que me atienda, quiero comer esto, quiero esto de postre, quiero esta bebida, ¿sí? Y me va a traer eso, ¿sí? Entonces, así mismo funciona, pero si yo estoy, quiero hacer esto pero siento que no puedo, ¿sí? No, pero no voy a poder, no, pero sí, mirá cómo están las cosas, y no, pero me da miedo, y no, pero esto, y todo el tiempo estoy quiero pero no, lo que estoy haciendo es crear una realidad, ¿sí? Dividida, estoy creando ese caos, no me doy cuenta, ¿sí? Que en ese gesto de contradecirme todo el tiempo y en esa incoherencia estoy manifestando eso en mi vida, ¿sí? Entonces esto es algo que nadie, absolutamente nadie lo puede hacer por nosotros, nadie, ¿sí? Es algo que es sumamente nuestra responsabilidad y nadie podría hacerlo por nosotros. Imagínate que nadie está en nuestra mente 24 horas como para poder hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces fíjate, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Si todo eso que estás haciendo está alineado con eso que querés, si todo eso que vos pensás está alineado, ¿sí? ¿Estás en incoherencia o cómo estás? ¿Sí? Pero para eso requiere que primero nos miremos, nos observemos, estemos en autoescucha, ¿sí? Y cuestionemos aquello que aparece. Como empezar a elegir qué quiero y confiar, entender que esto no es nuevo, esto no es New Age, esto es algo que lo vienen enseñando, como digo, mira, fíjate que desde que la filosofía del yoga tiene una data más o menos de, si mal no recuerdo, 5.000 años antes de Cristo, ¿sí? Krishna estaba diciendo esto, luego Buda, luego Cristo, Mahoma, todos compartieron exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar biodecodificación y me di cuenta que era lo mismo que había estudiado en el profesorado de yoga y en la filosofía de yoga y así como otras tantas herramientas que al final todas iban hacia ese mismo lugar, empecé a ir entendiendo y haciendo cada vez más profundo este camino y
experimentándolo en mi vida, para poder también así realmente validar, porque hay mucha información y hay muchas cuestiones, entonces siempre lo importante es que cada uno pueda experimentar, discernir, ver esto por sí mismo, ¿sí? Es importante. No sé cómo están ahí, yo me pongo a hablar y me voy. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, bueno, gracias a las que están ahí. Así que bueno, por ahí entender la importancia de entender que aquello en donde enfoco mi energía es a lo que voy a manifestar y voy a generar una realidad en base a eso. Pero no solo una realidad propia e individual. Eso también influye en el colectivo. Esto nos afecta a todos. Tus pensamientos afectan a todos. Mis pensamientos afectan a todos. Las palabras que salen de mi boca afectan a todos. Entonces, esto también es importante entender, porque muchas personas que estén hablando de lo mismo o emanando esa misma frecuencia está aportando a que eso se manifieste. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos temiendo por una inseguridad y decimos, ay, tengo miedo de que me roben y que si voy a Buenos Aires o a la ciudad me van a posiblemente robar, o tengo que ir con un ojo mirando, así, todo eso que uno realmente no se da cuenta que con su propia pensar está ahí atrayendo y generando todo ese tipo de cuestiones, no solamente lo está haciendo para sí mismo, sino que también lo está haciendo para el otro. Y a veces nosotros, como humanos, tenemos mucho anhelo de vivir en un mundo mejor, tenemos mucho anhelo de que la realidad cambie, y ese cambio deviene del cambio individual de cada uno de nosotros. Cuando nosotros podamos ser conscientes de que puedo generar eso y aportar otra cosa al mundo a través de mi imaginación, como decía John Lennon, imagina. Entonces imagina ese mundo, ¿sí? Y confía y cree y emana eso hacia ese mundo, y es el mejor aporte que cada uno le puede dar. Deja de quejarte, fíjate qué podés hacer. Tenemos tan inculcada esa cuestión, por lo menos acá en Argentina. Se quejan del frío, del calor. Entonces, en sí, para no irme del mensaje, esto mismo no solamente es para uno, es para todos. Y una cosa que está muy lindo, es una frase, piensa al otro como te gustaría que el otro pensara de ti. Hazle al otro lo que te gustaría que el otro te hiciera a ti. ¿Sí? Y se trata de eso. ¿Sí? Eso que yo estoy emanando a veces hacia un otro desde el enojo, desde no poder ver y entender, porque no nos animamos a ver más allá, porque siempre creemos que la culpa es del otro, que el poder y que todo lo que nos pasa en nuestra vida viene de una situación externa, ya sea política, económica, religiosa, de cualquier paradigma, desde sentirme ofendido por una persona y creer que eso que yo estoy mirando o eso que está sucediendo es así, y de aferrarnos a nuestros puntos de vista y de apegarnos a esas creencias y no animarnos a ir un poquito más allá. Justamente es eso lo que a lo global, el mundial, se ve reflejado. En este momento, hoy día, cuando uno mira el mundo y ve tanta resistencia y ve todo lo que está ocurriendo, si pudiéramos entender, ¿sí?, que está en nuestras manos,
¿sí? Que nosotros podemos generar ese cambio, que eso que estamos mirando ahí afuera es el reflejo de nuestra individualidad. Veo una guerra afuera y creo que es la guerra ahí afuera, y vivimos en guerra todo el tiempo internamente. Vivimos disociados, vivimos en lucha, ¿sí? ¿Y qué vamos entonces a emanar ahí afuera, todos juntos? ¿Qué vamos a emanar? ¿Sí? Pero nadie quiere una guerra. Y sin embargo, tomemos conciencia de esto y empecemos, ¿sí?, a cambiar y a ser nuestra mejor versión y a emanar eso que queremos ver reflejado en ese mundo. Y veremos también eso, ¿sí?, reflejado ahí afuera. Sí, y esas cosas han ido sucediendo, porque así como hay cosas obviamente malas que catalogamos malas, que también son parte de ese reflejo de nuestro interior, también existen cosas que han ido sucediendo lindas cuando la gente se une en comunión por ese bien mayor, como por ejemplo una ONG, ¿sí?, cosas que antes no existían, ¿no? Y un montón de cuestiones que han ido generándose también a partir de ese cambio interno, ¿sí? Entonces seamos conscientes de que si realmente no queremos ver violencia, ¿sí?, dejemos de ser violentos con nosotros y con el otro, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno, ¿sí?, cómo me levanto, y aquello que voy a emanar durante todo ese día no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a todos. Así que bueno, sé que es un tema súper profundo y ojalá pudiera explicar la profundidad de todo esto en un vivo de 1 hora, más sí les quería dejar este mensaje para que entendamos que la capacidad de cambiar nuestra vida está en nuestro cambio. Hay que animarse a abandonar nuestros puntos de vista, a soltar nuestras creencias, a entender que hay más allá, siempre hay más allá. Entonces ahí es donde nosotros vamos a dar, ¿sí?, ese salto, ¿sí? Siempre, y en mi experiencia no ha dejado de demostrármelo. Cada vez que me animé a ir más allá y trascender un nuevo descubrimiento, y siempre aquello que antes creía que era así, dejó de serlo. Y seguirá siendo. Entiendo que somos seres infinitos e ilimitados, así que ahí abierta a seguir aprendiendo, y espero que cada uno de ustedes pueda también entender eso. Habla más de aquello que quieras, enfocate, emana, sé coherente, no te autoboicotees, ¿sí? Cuestionate, animate a trascender, ¿sí? Si no puedes sola, pedir ayuda, más a quien que se anime en este momento con la energía totalmente disponible para que demos ese paso, tiene un cielo entero a su favor. Así que anímense, que es el momento, ¿sí? Y bueno, muchas gracias. Ahí, gracias por compartir. Gracias, hermosa. Gracias. Qué lindo que te resuene y bueno, que sirva, que aporte. Y bueno, pueden profundizar más de esto. Hay un montón de información. Después les voy a dejar ahí referentes de esto para que puedan resonar ahí con eso e investigar. Y bueno, agradecerles a todos, a todas que estuvieron ahí, por estar, por su presencia, y bueno, acá seguiré compartiendo. Ahora yo creo que sí, que ya estoy en hora antes que me corte acá en Instagram. Así lo puedo dejar grabado. Voy a ir cerrando. Y bueno, infinita gratitud a todos aquellos que estuvieron y bueno, espero ahí haber sido clara y dejar un poquito más desde otra perspectiva y desde mi experiencia también, que es lo más importante, ¿no? Haber podido corroborar esto. Así que les abrazo con el alma, que tengan una hermosa tarde, noche, la hora que sea, disfruten, ¿sí? Y bueno, acá estaré prontito con alguna otra cosita que nazca
de mi corazoncito para compartirles. Les abrazo fuerte. Adiós.